Bueno, de nuevo entonces, buenas tardes o buenos días a todos y todas, dependiendo en qué punto del mundo estén. Mm. Hoy vamos a tener la oportunidad, la chance de escuchar a Edgardo Scott hablando sobre Cortázar y las ideologías. Presento a Edgardo. Edgardo Scott nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, en 1978. Fue fundador e integrante del grupo Alejandría, que hacia 2005 inició el movimiento de ciclos de lectura pública de narrativa. Ha publicado los libros de cuentos Los Refugios de 2010, que se reedita este año, Cassette Virgen de 2021 e Imaginario de 2024, los ensayos Caminantes de 2017, ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder de 2020, Contacto de 2021 y Escritor Profesional de 2023? Y también las novelas Luto del 2017, El Exceso de 2012, reeditada en 2023, y la más reciente, Yo soy como el rey de un país lluvioso. Sus libros se publican en España, Francia, Italia, Portugal y Alemania. En 2024 fue finalista en Francia del premio al mejor libro extranjero con Caminantes, y es también, además de esta prolífica obra literaria, traductor y crítico literario, y vive desde hace ya bastante tiempo, no sé exactamente cuánto, en París, que no podía ser menos hablando de Cortázar. Sin más, Casi Edgardo, te doy 10 la años. palabra y te escuchamos con mucho entusiasmo. Bueno, muchas gracias, Lisandro, Olga, Jaume. Muy contento de estar acá, de, de- de la invitación de Lisandro, que verdaderamente fue una sincronicidad, ¿no? Porque yo estaba escribiendo estoy escribiendo, digamos, un libro de ensayos sobre los modos de lectura contemporánea, para decirlo un poco teatralmente, ¿no? Sobre cómo se está leyendo, o me parece que se está leyendo hoy la ficción, sobre todo la literatura. Y, y, y una de los ensayos tenía que ver con la ideología, es decir, estaba un poco leyendo bibliografía en relación a eso y escribiendo en relación a eso, y entonces me llega la invitación de Lisandro, que me vino bárbaro porque efectivamente Cortázar es un autor que me venía bien también para pensar un poco ese tipo de lectura, ¿no? Y ese tipo de escritura. Así que bueno, inmediatamente le dije que sí. En general yo digo que sí porque siempre me parece que este tipo de encuentros sirve para actualizar un poco lo que uno está escribiendo, para confrontarlo, para abrirlo. Eh, Siempre los que escribimos ficción y a la vez escribimos crítica o ensayo, ¿no? Digo que tenemos esa posición un poco anfibia. Eh, Nos gusta también el intercambio con los especialistas, con los académicos, eh, para, bueno, para ver si ahí algo de lo que estamos diciendo tiene algún valor, diríamos, o, o evidentemente estamos muy errados, ¿no? O atrasados. Eh, Así que bueno, por eso le dije que sí, y cuando me dijo además que se trataba como de un seminario que iba a continuar y que la idea es seguir, a mí siempre me parece que es muy importante. eh, Me parece que siempre la muerte y el olvido son largos con los escritores, ¿no? Y me parece que siempre estamos en deuda con los escritores muertos en general. Eh, y en este caso creo que con Cortázar me alegra efectivamente que pueda haber un espacio así, un seminario así, para volver a leerlo, para releerlo, para revisarlo, para repensarlo, ¿no? Para poder actualizar la lectura de Cortázar, que creo que justamente, y no casualmente, eh, eso es algo de lo que más o menos voy a decir también, ha sido muy cristalizada en las últimas décadas, ¿no? Entonces me parece que no está mal como que se vuelve a reactivar un poco ese tipo de lectura. Me quedó acá solamente la foto de Olga, así que voy a ver si puedo poner también
a mí u otras, así que te veo más gente. Eh, bueno, por otro lado, así como les dije, como surgió la invitación y como surgió en lo que yo estaba escribiendo, un poco es como si van a entrar a mi atelier, a mi taller, o si se quiere, a mi escritorio, aunque mi escritorio es bastante ambulante, más allá de que esté aquí. Quiero decir que fui reuniendo una serie de notas y de cosas que estaba escribiendo, intenté que fueran hacia un texto, algo de eso quedó como un primer borrador, diría yo, pero y que lo voy a leer efectivamente, pero que muy probablemente va a venir muy bien el espacio después de intercambio o de extensión, para ampliar un poco esos nudos que escribí, porque bueno, el tiempo no solo es tirano en televisión, como se decía antes, sino que también siempre es tirano en la vida, entonces no pude llegar, digamos, a completar un texto que evidentemente me interesaba también para mi libro, le voy a decir, ¿no? Pues digo, ya aproveché esta ocasión para meterme como en ese ensayo, me gustaría que este texto después pueda formar parte de mi libro, entonces con esa intención también lo escribí, pero bueno, no, le hace falta todavía algunas cosas más, lo cual también me va a venir bien, entonces discutir con ustedes, porque muy probablemente, como siempre los escritores somos bastante este, caníbales, voy a poder incorporarlos y meterlos en mi texto de algún modo, ¿no? Empiezo. 1. Una lectura adolescente. Esa suerte de aparente borrón y cuenta nueva, que fue el retorno de la democracia en Argentina a finales del 83, también trajo un nuevo canon, otro mapa para la literatura argentina. El gran ganador de aquella lotería arreglada fue Borges. Borges accedió con la democracia a la unanimidad. Ahora para todos era él el mejor escritor argentino. Una izquierda cultural dolida, mutilada, derrotada y, en muchos casos, retornada, también aceptó eso, también cedió o cerró esa discusión a mediados de los años 80, que la muerte de Borges vino a sellar y lacrar. No hace tanto se cumplieron 40 años del retorno, o comienzo, según se mire, de la democracia, de esta democracia. Y por cierto, siguiendo con la efeméride, ahora se cumplen 50 años del golpe del 76. Y hubo, considero, menos una celebración que un silencio de radio, acompañado por la elección del presidente actual, un presidente que él mismo se sentiría incómodo con la posibilidad de ser un gran estadista. La verdad es que con los 40 años de democracia debería haber habido una necesaria y dura autocrítica de todo este tiempo, que había empezado prometiendo el paraíso, o al menos que con la democracia se come, se cura y se educa. Pero volviendo a aquel concurso secreto, o quizá no tan secreto, si el gran ganador fue Borges, entonces el gran perdedor fue Cortázar. Porque Cortázar no tuvo ni el lustre oficial que adquirió y se ocupó de adquirir Sábato, que supo durar y hacer durar hasta entrados los 90, cuando todavía era él el escritor invitado preferido de los programas políticos, ni tampoco la lenta reivindicación que tuvo Walsh, también y justamente a partir de los años 90, cuando la primavera alfonsinista terminó y empezó el menemismo y los tiempos se pusieron otra vez tan neoliberales como violentos. Cortázar no contó ni con el fervor o el apoyo de la izquierda de Página 12, que entonces lo miraba de soslayo, y en aquellos años se debatía entre Soriano, Briante y sobre todo la nueva generación de narradores, entre Babel, entre la revista Babel y Planeta, entre Alan Pauls y Juan Forn, o entre Rodrigo Fresán y Sergio Chekfeld. Fue también sacado de la academia, aquel plan de estudios, a decir verdad, decidido entre Enrique Pezón y Jorge Panesi, un poco Ludmer, Josefina Ludmer, un poco menos Viñas, cuando en Argentina, pero en verdad en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, Beatriz Arlo comenzaba un largo reinado
en el que su elegido indiscutible sería Juan José Saer. Vi a Rosario también, la universidad, María Teresa Gramulio y Martín Prieto por Saer, y la editorial Beatriz Viterbo, por ejemplo, junto a la siempre esnovista vanguardia porteña, César Aira empezó a hacer una insistencia, primero maltratada, pero después admitida. Hubo rescates, Silvino Ocampo, Gombrowicz, Di Benedetto, Villasaer, Lamborghini, Puig, Carlos Correas incluso, pero Cortázar no. Cortázar quedó sugerido como lectura adolescente. El mejor Cortázar es un mal Borges, dijo alguna vez César Aira. Efectivamente yo leía Cortázar en la adolescencia. Yo tendría 14, 15 años. Tomé bestiario de la pequeña biblioteca de mis padres, año 92, 93. De aquel libro recuerdo la maravilla de leer Los conejitos, de Carta a una señorita en París. Siguiendo la línea adolescente, recuerdo haberle regalado para un cumpleaños a mi primera novia Salvo el crepúsculo. A mi novia le gustaba Cortázar más que a mí, y es muy probable que la primera vez que leí Rayuela lo haya tomado de la biblioteca de ella. Creo que poco después leí 62, Modelo para armar, y alrededor de los 20, cuando ya empezaba a escribir, entre comillas, en serio, o a pensar que era en serio, y justamente escribía cuentos, me compré los cuentos completos. De aquella época recuerdo mi preferencia por La Isla Mediodía, que aún hoy sigo utilizando como ejemplo para explicar cuál es, al menos para un cuento, un título perfecto. Básicamente porque es un título que antes de leer no significa nada y después de leer significa todo. Y digamos que ahí frené. Yo sabía lo que me faltaba leer, pero eran los libros donde Cortázar se había, el giro era este, politizado. Y yo fui obediente en aquel entonces, fines de los 90, inicios de 2000, a esa indicación de lectura que también incluía un desprecio, un rebaje. Además hay que agregar que eran libros que en términos editoriales era mucho más difícil de encontrar. Porque esa indicación también significaba que ya no eran tan buenos, que había cambiado, que lo mejor de Cortázar eran los cuentos. Después voy a volver un poco a esto. 2. Qu'est-ce qu'un écrivain engagé? ¿Qué es un escritor comprometido? El narrador pensó que alguien muy querido había dicho que el primer deber de un revolucionario era hacer la revolución. Escribe Cortázar en Fantomas y los vampiros multinacionales, que es de 1975. Y enseguida subraya que el Che había dicho el primer deber, es decir, no el único. Un revolucionario también tenía otros deberes. Un revolucionario también tenía otros deberes, obligaciones y compromisos, además de hacer la revolución. Y después, Susan. Susan es Susan Sontag, que es un personaje de la novela, como lo son, por tramos, Alberto Moravia o Octavio Paz. Nuestros pueblos están alienados, mal informados, torcidamente informados, mutilados de esa realidad que solo unos pocos conocen. Sí, Julio, pero todo eso se sabe también de otras maneras. Se sabe por el trabajo, la falta de trabajo, por el precio de las papas, por el muchacho que balearon en la esquina, por los ricachos que pasan en sus autos delante de las villas miseria. Es una metáfora porque tienen buen cuidado de no pasar en su puta vida. Eso se sabe hasta en el canto de los pájaros, en la risa de los chicos, en el momento de hacer el amor. Esas cosas se saben, Julio. Las sabe un minero, un maestro, un ciclista. En el fondo todo el mundo las sabe, pero somos flojos o andamos desconcertados o nos han lavado el cerebro. ¿Acaso imaginar y escribir que Susan Sontag, la crítica estadounidense más importante de aquel tiempo, se pondría a pontificar y explicar los impasse de la realidad latinoamericana en los 70 no sea tan distinto, o sí, como gesto lo veo, que cuando Lionel Richie y Michael Jackson pensaban combatir el hambre en África reuniendo estrellas de rock y pop
y cantando un himno de la CPM llamado We Are the World. ¿Y por qué? ¿Por qué hay algo que se vuelve ingenuo, sobreactuado, demagógico en este discurso y en toda la enunciación? Porque efectivamente el discurso, cualquier discurso, expresa de sus actos y de sus efectos. Probablemente, si a partir de las regalías de la canción We Are the World, el hambre y las miserias de los niños de África se hubieran modificado, o si a partir de ahí una conciencia y empeño global se hubiera desatado para no detenerse hasta modificar la realidad africana y que hoy África fuera un continente próspero, probablemente y hasta seguramente, hoy esa canción sería mucho más que una canción pop, un hit gastado de los años 80, que reunió una notable porción de los músicos más famosos de aquella época. ¿Por qué? ¿Cómo recuerdan los franceses el llamamiento del 18 de junio de Gaulle, a fin de cuentas, también un discurso por radio, en 1940, para luchar y resistir a la ocupación nazi? O pienso en otros textos, para ir hacia lo literario, el valor que tiene la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, de Rodolfo Walsh. Si se trata de libros, de ficciones, pienso en El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, publicada y censurada en 1976, un año después de Fantomas, o Respiración Artificial, de Ricardo Piglia, publicado en 1980, solo para dar dos ejemplos notables. El discurso siempre tiene algo teatral, depende del que lo lee, de dónde se lee, de cuándo se lee, de cómo se lee. Cuando un texto asume su valor de discurso, el texto en sí se bate a duelo con sus condiciones de enunciación. Dicho de otro modo, cuando un texto no se anuncia como discurso, puede pasar su enunciación de una manera discreta, clandestina o sutil. Tiene más posibilidades de sugerir, de seducir. Cuando en cambio un texto levanta la voz, toca la copa en la cabecera de la mesa, se expone, se exhibe, quiere también exponerse y exhibirse, y entonces, lo sepa o no, expone y exhibe ese texto, ese enunciado, a una observación general de sus condiciones, a cómo y quién y dónde y cuándo se está diciendo eso que se dice con pompa y circunstancia. Me pregunto si no tenían razón, intelectuales de mierda, dijo Fantomas, días y días de acción internacional y no parece que las cosas cambien demasiado. Fantomas exhibe casi la parodia, el recurso de la historieta no lo ayuda, de lo que podría ser un texto comprometido. No es solo porque la bajada de línea sea evidente, directa, sino porque sus argumentos de seducción o persuasión son de un evangelismo retórico que se mezcla con un nada aleatorio name dropping, donde Cortázar se incluye en una galería de celebrities literarias de la época que hablan por teléfono y confabulan para salvar al mundo. Los escritores del momento vueltos ya no militantes, sino superhéroes. Es demasiado. Mientras, en ese 1975, la violencia económica, el Rodrigazo, y política, la AAA, hacían estragos en el país y la crisis iba preparando el golpe de Estado. Cortázar, 3, perdón. Cortázar, yo mismo. Le robo a Mazota este subtítulo, por supuesto, Roberto Ar, yo mismo. Pero porque sí es cierto que hay cosas que terminé de entender o leer de Cortázar y en Cortázar viviendo en Francia, en París, como vivo hace casi 10 años. Además, yo me instalé en Francia como Cortázar de grande, lo que supone al mismo tiempo una relación particular tanto con las adquisiciones, con las novedades, con la adaptación, y una imposibilidad de que al emigrar cerca de los 40 años, la vida no quede justamente partida en dos. Siempre dos vidas, del lado de allá y del lado de acá. Tal vez la diferencia es que Cortázar vivió esa integración como un triunfo, sobre todo, pongamos, los últimos 10 años de su vida, después del libro de Manuel y del premio Medici. Él mismo decía en una entrevista de aquellos años que se sentía vivir hacia atrás, que se sentía cada vez más joven. Yo supongo entonces que ese triunfo supuso los honores, vanidades, gustos y compromisos de una profesionalización. Y entiendo que esa profesionalización también incluyó e implicó una ideologización. O una ideologización que por otro lado siempre estuvo como tema en los mejores textos de Cortázar.
la idea de una realidad burguesa que atrapa como una telaraña al sujeto y lo condena al fracaso, o directamente, la idea de una realidad burguesa convencional, familiar, que para Cortázar es el fracaso. Lo resume y exhibe. Eso está o estaba ya en la mayoría de los cuentos de bestiario, que es el 51. No podría decirse que es el objeto de aquel libro. Está ya puesto en discurso, en panfleto, en reunión de todos los fuegos del fuego, que es del 66. Cito, calculando la diferencia de hora, imaginé que en ese momento, miércoles, estaría llegando a su consultorio, colgando el sombrero en la percha, echando una ojeada al correo. No era una alucinación. Me bastaba pensar en esos años en que habíamos vivido tan cerca uno de otro en la ciudad, compartiendo la política, las mujeres y los libros, encontrándonos diariamente en el hospital. Cada uno de sus gestos me era tan familiar, y esos gestos no eran solamente los suyos, sino que abarcan todo mi mundo de entonces, a mí mismo, a mi mujer, a mi padre. Abarcaban mi periódico con sus editoriales inflados, mi café a mediodía con los médicos de guardia, mis lecturas y mis películas y mis ideales. Me pregunté qué estaría pensando mi amigo de todo eso, de Luis o de mí, y fue como si viera dibujarse la respuesta en su cara. Pero entonces era la fiebre, habría que tomar quinina. Una cara apagada de sí misma, empastada por la buena vida y las buenas ediciones y la eficacia del bisturí acreditado. Ni siquiera hacía falta que abriera la boca para decirme, yo pienso que tu revolución no es más que... No era en absoluto necesario, tenía que ser así. Esas gentes no podían aceptar una mutación que ponía en descubierto las verdaderas razones de su misericordia fácil y horario, de su caridad reglamentada y a escote, de su bonomía entre iguales, de su antirracismo de salón. Pero ¿cómo la nena se va a casar con ese mulato, che? De su catolicismo con dividendo anual y efemérides en las plazas embanderadas, de su literatura de tapioca, de su folclorismo en ejemplares numerados y mate con virola de plata, de sus reuniones de cancilleres genuflexos, de su estúpida agonía inevitable a corto o largo plazo, quinina, quinina y de nuevo el asma. Pobre amigo, me daba lástima imaginarlo defendiendo como un idiota precisamente los falsos valores que iban a acabar con él, o en el mejor de los casos, con sus hijos. Defendiendo el derecho feudal a la propiedad y a las riquezas ilimitadas, él, que no tenía más que su consultorio y una casa bien puesta, defendiendo los principios de la Iglesia, cuando el catolicismo burgués de su mujer no había servido más que para obligarlo a buscar consuelo en las amantes, defendiendo una supuesta libertad individual, cuando la policía cerraba las universidades y censuraba las publicaciones, y defendiendo por miedo, por el horror al cambio, por el escepticismo y la desconfianza, que eran los únicos dioses vivos en su pobre país perdido. Y también está este tema en Deshoras, que es el último libro de cuentos, incluso en ese cuento. Tengo para mí que este tiempo, que esta época, es una época muy ideologizada, polarmente ideologizada, tanto acaso como lo fueron los años 60 y 70. Es decir, la ideología se polariza, se está de un lado o se está del otro. Y cada uno ve en el otro no solo a un antagonista, sino a un enemigo. Es muy difícil sustraerse hoy a esa polarización. Por eso el ejemplo de Cortázar sigue siendo útil si lo queremos leer. Por eso aquel silencio de radio debería hoy ser revisado y, por qué no, comprendido. Se le reprocha a Cortázar haber asumido una posición que era, simbólicamente, la posición de la mayoría progresista, más abierta o más tímida. Solo que con la tortura, exterminio y derrota posterior, esa posición fue menos acusada y examinada en forma crítica que callada y olvidada. Es preferible no recordar eso. A fin de cuentas, y como suele ocurrir, Cortázar ha usado menos la ideología que como la ideología lo ha usado a él. O mejor dicho, Cortázar usó la ideología como la usa casi todo el mundo, para proyectarse y distraerse y defenderse de sus propias luchas, de sus propios terrores, de sus propios fracasos. Bueno, como les dije, este es el texto que supongo que luego
va a incluir más cosas, hasta incluso quizá este, utilice cosas que ustedes me digan ahora o que surjan en la charla. Pero sí están ya un poco los tres nudos, los tres puntos que yo quería y que quiero desarrollar, ¿no? A partir de esta invitación. Eh, la primera, como les dije, ¿no? Que es esta lectura de tanto mía como de la época y de un poco confinar a Cortázar a esta lectura adolescente, a esta lectura que también muchas veces yo lo he escuchado, ¿no? Que como una lectura romántica, ¿no? Una lectura, es decir, como casi les diría juvenil, ¿no? Lo cual me parece curiosísimo, ¿no? Es decir, que pensar a Cortázar eh, los cuentos y toda su obra como si pudiera leerse como alguien, no sé, lee la saga de Crepúsculo, ¿no? Es decir, algo así, ¿no? Sería una literatura juvenil, una literatura adolescente. Eh, por otro lado, eh, trabajar esta idea del escritor comprometido, ¿no? Y por último, eh, trabajar algunas cosas que quizá tienen que ver con un punto de vista más ligado a esa profesionalización de Cortázar que yo lo veo en sintonía con su ideologización y que ahí vuelvo al presente, ¿no? Me parece que hoy en día se le reclama al escritor muchas veces y si no, el escritor mismo se reclama, pienso en las redes sociales sobre todo, pero también he circulado y conozco no solo las universidades, sino ustedes saben que hoy en día muchas veces los escritores nos invitan de festivales de literatura, ¿no? Es decir, eventos finalmente que tienen que ver con una circulación del mercado, diríamos, ¿no? Públicos. Y en estos festivales hoy en día predomina mucho e importa mucho, tanto para los temas de la charla como para todo, la posición ideológica del escritor. Es decir, qué piensa el escritor, qué tiene el escritor para decir de los temas de su tiempo, diríamos, ¿no? En este sentido, ¿no? Es decir, qué piensa de la ecología, qué piensa de Gaza y Palestina, qué piensa de Milei y de, qué sé yo, y del peronismo, y qué piensa de los femicidios, y qué piensa de, ¿no? Es decir, se le pide al escritor que tenga una posición sobre esto, a su vez, muchas veces, y no tanto, quiero decir, para cerrar esa idea que me gustaría desarrollar más en este texto de Cortázar, eh, y no tanto, diríamos, que hable de literatura, ¿no? Es decir, como que me parece que hoy, muchas veces, en estos festivales y en muchos encuentros que a priori uno diría es un encuentro literario, ¿no? Eh, los escritores cada vez yo veo hablan menos de literatura, hablan menos de autores que tengan que ver con su tradición lectora, de su biblioteca, de sus afinidades, eh, como ejemplos, sino que más bien vienen a ser como otra vez, y ahí por eso vuelvo a los 60 y los 70, ¿no? Como un poco el escritor pontificando qué piensa de la realidad, digamos, ¿no? Qué piensa de su tiempo y en qué posición está y a quién apoya o a quién deplora, ¿no? Eh, y muchas veces, insisto, esto parte también de los mismos escritores, el militar, diría yo, ¿no? La militancia en redes sociales, ¿no? Como militar en redes sociales, en Twitter, en Instagram, donde fuere, ¿no? Las causas de la época, diríamos, ¿no? Ya sea, vuelvo a decir lo de la polarización ideológica, ya sea estando de un lado o de otro, en general también veo que es muy difícil estando como en un andén que no venga toda una línea, diríamos, ¿no? Y que estando en otro andén no venga toda otra línea, diríamos, ¿no? Como que eso es un poco terrible, pero uno va viendo que el que piensa tal cosa de Gaza, piensa tal cosa de la política francesa y piensa tal cosa del peronismo y piensa tal cosa de, ¿no? Es como si no hubiera contradicciones, no hubiera ambigüedades, no hubiera, ¿no? Que fuera como verdaderamente militancias en bloque muchas veces, ¿no? Eh, y me parece, sobre todo, y algo de esto yo lo desarrollé en un libro que se llama Escritor Profesional, que se publicó en 2023, que esa
ideologización no es meramente, diríamos, política o si quieren, ¿no? Queda grande la palabra, inocente, ¿no? Eh, Genuina, sino que muchas veces forma parte de una práctica que está ligada a su profesionalización. Es decir, el escritor sabe que le conviene militar estas causas. Es decir, que le conviene decir algo sobre esto, que es mejor tener preparado, digamos, algún discurso para decir sobre esto, que es mejor tener preparado algún tipo de posición en relación a esto, porque la mayoría de sus colegas la tienen, porque los lugares desde los que lo invitan la tienen, y porque está mal visto, obviamente, como digo, muy difícil sustraerse a esta polarización, o si se quiere, volverse absolutamente crítico, ¿no? Ir a las asambleas a levantar la mano y votar en negativo, diríamos, ¿no? Digo, me parece que muchas veces también, incluso hasta diría por miedo de quedarse afuera, por miedo de quedar mal, etcétera, etcétera, eh, por miedo de no ser invitado, etcétera, el escritor sabe que mejor plegarse, diríamos, ¿no? A una posición o la otra y tener una posición y, y desarrollarla de algún modo, ¿no? Y militarla, como digo, en redes sociales. Entonces, digo, hay algo de esto que es también absolutamente, que está absolutamente ligado a la profesionalización del escritor actual y que me parece, si pensamos que en la industria literaria del siglo XX, ¿no? Si pensamos sobre todo en la segunda mitad, si pensamos en el boom latinoamericano y demás, me parece que esto iba en consonancia también con ese momento histórico, ¿no? Es decir, que me parece que algo de esto también tenía que ver con un mundo que, como digo, al menos en este elemento, en este lugar que ocupa la ideología, en este lugar de discurso, diría yo, que ocupa la ideología, yo encuentro mucho contacto como con esta época, como por ejemplo no me parece que sucediera o no sucediera tanto, por ejemplo, en los 90, ¿no? Comienzo del 2000, en los 90, en la Argentina, ¿no? Para ver más o menos. Eh, y por último, lo que quisiera decir, eh, sobre todo conectándolo con el valor de Cortázar, el valor de su obra y el valor de su lenguaje, es que creo también que algo que se vuelve, especialmente para los argentinos, eh, decisivo, es que yo soy de los que creen que la literatura inventa la realidad y no al revés, ¿no? Digamos. Es decir, a mí me parece que es la literatura la que inventa la realidad. Eh, y en ese sentido yo creo que es Cortázar quien inventa el lenguaje de la clase media porteña, ¿no? Es decir, a mí me parece que hoy lo pensaba que como yo hablo en el grupo de WhatsApp con mis amigos, ese lenguaje lo inventó Cortázar. ¿Bien? Es decir, me parece que el lugar que tiene para la clase media, obviamente menguada, en extinción, no sé, todo lo que después podamos eventualmente decir sobre esto, ¿no? Ustedes saben que en los últimos 40 años, 50 años, cada uno de las crisis políticas y económicas ha ido siempre llevándose partes eh, materiales y culturales de esa clase media, pero aún así, yo creo que el lenguaje que sigue usando la clase media porteña, hoy diríamos el lenguaje aspiracional y efectivamente progresista, que sigue usando la clase media porteña argentina y por extensión una gran parte de la clase media argentina, sigue siendo el lenguaje que inventó Cortázar, ¿no? Sigue siendo el lenguaje que le debemos y que en ese sentido por eso se vuelve tan, diría yo, contradictorio y por eso se vuelve tan también imposible de borrar, ¿no? Es decir, todo lo que he dicho al principio hubiera servido
y ha servido para que otros escritores, por otros motivos, diríamos, estén absolutamente olvidados en el canon literario, ¿no? Pienso en dos, por ejemplo, Leopoldo Marechal y, y, y Manucho Mujica Lainez, ¿no? Es decir, absolutamente dos piezas de museo hoy, es decir, dos escritores que nadie lee salvo algún especialista o, por supuesto, a veces los escritores que todavía leemos, porque este es otro problema que tenemos hoy con los escritores. Ustedes saben que ya los escritores no leen casi, ¿no? Entonces, o leen las novedades de los colegas para estar al día. Pero, pero digo, puede haber, y conozco, por supuesto, amigos, escritores a la antigua, que todavía, por supuesto, por deber o por gusto, pueden leer a Marechal o a Manucho. Pero quiero decir, con muy poco, hace falta muy poco para que el rasero de tiempo pase sobre los escritores y nos borre, ¿no? Y, es decir, que es muy difícil lo contrario, que es poder resistir a eso, ¿no? Porque está todo como para que siempre, y eso lo decía muy bien Bolaño, ¿no? ¿Se acuerdan que Bolaño decía maliciosamente cuántos escritores sentían como que ocupaban un lugar de importancia? Decía, pero basta mirar la historia literaria para ver que no queda nadie nunca, ¿no? Y que a lo sumo de toda una época, de 10 15 20 30 años, queda un solo escritor a lo sumo. Entonces, ¿cómo puede haber esa arrogancia? Entonces, con eso quiero decir que la obra de Cortázar haya resistido tantos años, siga resistiendo y resista, ¿no? Eh, Sin duda se debe a su gran originalidad, ¿no? A su gran originalidad, que está expresada en ese lenguaje propio en todo sentido, en ese estilo propio en todo sentido, pero hoy terminaba de apreciar esto, ¿no? Creo que ese lenguaje que todavía, que empieza, como sabemos, esa frase que empieza coloquialmente por cualquier lado y termina por cualquier lado, ¿no? Y que establece enseguida una confianza amistosa, ¿no? Con el lector, eh, como si alguien nos pasara un mate, ¿no? Cuando entramos a una reunión, como si alguien nos alcanzara una silla, ¿no? Es decir, yo creo que eso sigue formando parte, ¿no? De, por supuesto, lo mejor y lo peor, si se quiere, de la clase media porteña, ¿no? Eh, que por eso, mientras que eso exista, es que también ese lenguaje está vivo, ¿no? Porque justamente me parece que, que un autor, un escritor se vuelve un clásico cuando justamente hay un elemento que no puede desaparecer, no puede escindirse, no puede ser justamente confinado al museo, ¿no? Bueno, eh, estas son la mayoría de las ideas, se me debe haber quedado ahí guardada alguna otra, pero seguramente en la charla eh, o en el intercambio podremos decir algo más. Muchas gracias. Gracias, Edgardo, por la presentación, el aplauso virtual. Em, bueno, tenemos un rato todavía para eso, para abrir un poco la conversación, que entiendo que además es esto algo que le viene bien a estas ideas que empiezan a corporizarse, em, orientadas al texto. Em, no sé si alguien, bueno, creo que lo ideal sería levantar la mano de parte de las participantes, como para ir viendo quién quiere hacer algún comentario, pregunta. Em, en el mientras tanto, tomo la posta, si les parece, con un primer comentario, pregunta. Eh, Personalmente me gustó muchísimo, Edgardo, tu, tu mirada, digamos, sobre Cortázar, el modo en que la fuiste compartiendo. Incluso charlábamos, ¿no? Esto, no casualmente de la estructura de tres, ¿no? Estos momentos, ¿no? Esta especie de dialéctica
siempre como en suspenso, ¿no? Que no termina de sintetizarse definitivamente, una cosa que, digo, parte de esa vitalidad de la que hablas al final, creo que tiene que ver con esa incomodidad que también genera, ¿no? La escritura y la figura de Cortázar. Hago una pregunta, comentario un poco socarrón en el sentido de que creo que puedo anticipar un poco por dónde podría ir la respuesta, pero como para que puedas Para explayarte un poco romper más el hielo. en ese punto. Em, no, digo, llevando esta estructura de tres, que creo que es la que cuenta, a una de dos, un poco haciéndole el juego a la polarización de la que hablabas y que caracteriza esta época, así como los 60 y 70, em, digo, planteándolo o reformulando lo que planteaste vos en términos de em, autenticidad e impostura, ¿no? Mm, Como dos polos que mm, tensionan sobre todo digo la imagen de escritor, la figura de Cortázar, pero que mm, de algún modo obviamente mm, se introyectan en su escritura. mm, Digo, ahí mm, planteabas bastante claramente em, por dónde va para vos lo auténtico, lo original, ¿no? La cuestión de la fundación de un lenguaje. em, me gustó mucho esto de la confianza amistosa, digo, esas escenas que son tan vitales todavía para cierta clase media porteña y no solo porteña. Em, Voy un poco a buscar por el lado de la impostura, ¿no? Em, mm, ¿Vos pensás que este momento de politización de Cortázar em, cae en ese lugar, digamos, cae en la impostura? ¿Cuánto hay en esa transformación de la escritura, digamos, a partir de, bueno, de Rayuela o un poco más adelante, ¿no? Y promediando los 60 con bueno, Reunión como paradigma, pero digo, mm, mm. ¿habría algo de eso, digamos, de una impostura en su politización o también se la puede pensar con todos sus efectos escriturales y de activismo político concreto, con Cuba, Nicaragua, etcétera, como parte de una autenticidad cortasariana? ¿Se entiende? Digo, ¿eso también considerás que sigue Sí. vivo como el lenguaje que fundó? ¿O eso es una especie de hojarasca que con el tiempo crees va a tender a olvidarse, No, no, a no. dejarse de lado? Yo creo que, yo creo que primero diría que del lado de Cortázar en sí, como yo lo interpreto, por supuesto, no me parece que haya de su parte una impostura. Esto es lo primero. O sea, me parece que hay una postura. ¿Está bien? Quiero decir que esa fue su postura y que uno podría decir era genuina en el sentido de que era consciente y era genuina y que uno podría decir él creía en esto, no era cínica ni era, me parece, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, como a veces podemos pensar, sobre todo hoy en día, ¿no? Una pose, ¿no? Es decir, me parece que podríamos decir la idea de pose, ¿no? Eh, cultivar una imagen, pero que uno diría no tiene detrás de esa imagen una materialidad o la materialidad que tiene es absolutamente contradictoria al discurso, etcétera, ¿no? Entonces, digo, me parece que no, que ahí había una postura y no una impostura. Es decir, que en todo caso, y creo que muchas cosas las empecé a pensar cuando ahora volví a esos textos y a partir de lo que estaba escribiendo sobre las lecturas ideológicas y a partir de tu invitación. Pero lo que sí creo, y a Cortázar le gustaría, se acuerdan que en los 70 le hablaba mucho de convergencia, ¿no? Digamos, la idea de convergencia, ¿no? Digo, a mí me parece que efectivamente hubo una convergencia en esos años, ¿no? Digo, en un determinado momento, también podríamos decir de su carrera, eh, hace poco leía que a T.S. Eliot, eh, que decía como tres opciones para un escritor, sobre todo en su madurez, si se acuerdan, y creo que Eliot decía, bueno, uno puede como repetirse hasta el infinito, pero un poco mejor, ¿no? Uno puede como abandonar, ¿no? Me acordaba que Néstor Sánchez, otro cortasariano, apadrinado cortasariano, ¿no?
cuando dejó de escribir, en un momento dijo, se me acabó la épica, ¿no? Es decir, toda épica, toda escritura supone un poco una épica, ¿no? Y entonces digo, hay un momento donde uno puede desertar, ¿no? Y cansarse de uno mismo de lo que escribe, cansarse del medio, cansarse de la escritura o ver que ahí ya hay letra muerta, diríamos, para retomar este trío de Eliot. Dice, o uno puede buscar otros modos de trabajo, ¿no? Porque efectivamente yo creo que después de todos esos ciclos, de ese primer, no sé si primer, hasta quizá debamos decir de ese segundo momento de trabajo de Cortázar, ¿no? Que incluyen esos libros de cuentos y Rayuela y 62 y demás, hay un momento donde diría, bueno, hay un cuerpo, un primer cuerpo de la obra muy sólido, muy homogéneo en algún punto, variado en otro punto, ¿no? Porque claramente entre la novela y el cuento hay una tensión muy interesante. Cortázar es uno de estos autores con el cual, por ejemplo, yo mismo me podría identificar, pero tantos más, ¿no? Que una cosa claramente son sus cuentos y otra cosa son sus novelas, ¿no? Como que la poética se amplía mucho, digamos. Eh, pero me parece que hay condiciones donde esa ideologización de la época, con su propia profesionalización, con los lugares que él ocupa, con los lugares por los que él transita, por Dios, hay algo de l'air du temps, ¿no? De ese tiempo, de lo que se espera de un escritor como él, podríamos decir, en el lugar en el que él está puesto. Es un montón de cuestiones que son como, yo diría, condicionantes, ¿no? Condiciones en las que él está, eh, lo llevan, diría yo, se lleva y lo llevan a ocupar este lugar, ¿no? Y yo creo que él ocupa ese lugar plenamente, a diferencia quizá de otros colegas de esa misma época que quizá lo hicieron de una manera un poco más, como se diría, esquivando el bulto o no del todo, o guardándose, o cuidándose, o no exponiéndose tanto, ¿no? Como otro tipo de gestos, diríamos. Él me parece que ese lugar que la historia, diríamos, lo lleva a ocupar y que él mismo se ve obligado a ocupar, lo ocupa plenamente. Por eso digo que hay una postura ahí. Y creo que ese lugar, que Cortázar es para nosotros, ahora, en tiempos en efemérides tan calientes como las que tenemos ahora, ¿no? 50 años del golpe, como empecé diciendo, 40 años de democracia. Bueno, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Ese lugar, esos lugares y los lugares que cada uno ocupaba en esos tiempos, ¿no? Han sido bien revisados, bien comunicados, bien debatidos, bien transmitidos, ¿no? Eh, Al contrario, me parece que hay algo que se juega como de cortarlo, ¿no? Es decir, como decir, no, mira, esto, no, esto entonces, ¿sabes qué hacemos con toda esta parte de cortar? Bueno, la metemos en la cave, como tenemos acá en Francia, ¿no? La metemos un poco en el sótano o en la última habitación y mostremos esto y dejemos esto acá, que esto lo pueden ver todo, no hay problema, en esto, digamos, con todo esto hay consenso, diríamos, ¿no? Eh, pero con esto no, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante porque si vos ves ese discurso, estaba escuchando antes de ayer, todos estos días casi me convertí en un cronopio, ¿no? Pues estuve todos los días, se lo decía a mi mamá, a mi mujer, ¿en qué está? Y estoy con Cortázar, ¿y en qué está? Estoy con Cortázar, todo el tiempo. Entonces, escuchaba una edición radial, una emisión radial, un programa de radio, que es esa entrevista que él tiene con Guerrero Martínez en el 73, que era un periodista que yo sabía por mi madre era fan de Guerrero Martínez, yo sabía lo que significaba para un argentino de clase media progresista escuchar a la tarde las entrevistas de Guerrero Martínez como con esos silencios, un poco como en España era, ¿se acuerda del perro verde, no? Sería una especie de equivalente, ¿no? Que hemos tenido algunos invitados, ¿no? Guerrero Martínez era un peruano que vivía en Buenos Aires y que, para los que no lo sepan, ¿no? Los que no sean un poco más jóvenes, ¿no? Uno ya empieza a ser tan viejo que siempre tiene miedo a la gente que tiene 30 años y cosas, o 20, que no
no sabe. Entonces hay una entrevista larguísima, como de una hora y media, esas cosas que sucedían en aquellos años con Cortázar, ¿no? Por teléfono, en el 73, ¿no? Y Cortázar está absolutamente confiado en que uno diría, el mundo va a cambiar, la izquierda va a triunfar, se va a encontrar la manera, qué sé yo. Y uno, digo, pensando en lo que vino después para Argentina, se agarra la cabeza y dice, Dios mío, este hombre no sabe lo que va a venir, digamos, ¿no? Y yo creo que hay algo de ese final de Cortázar que al menos para simbólicamente, por supuesto, ¿no? Es como si se le hubiera venido el mundo encima, ¿no? Es decir, todos esos años de la dictadura en Argentina fueron verdaderamente una aniquilación, ¿no? O sea, fueron una catástrofe, diríamos, ¿no? Entonces me parece que esa catástrofe eh, quedó y siempre está la tentación de que es mejor olvidarla, ¿no? Y es mejor olvidar dónde estuvimos todos. Bueno, yo estoy en el 78, salgo al mundo, así que no. Pero siempre tuve mucho interés por esos años previos, digamos. Me pasa mucho con la música, por ejemplo, ¿no? Que la música que yo más he escuchado es la de la década de los 70, ¿no? Que sé que a muchos les pasa, ¿no? Que uno dice, bueno, pero ¿cómo era el mundo un poquito antes de que yo nací? ¿Cómo era ese mundo de cuando mis padres eran jóvenes, de cuando no? Ese mundo que está tan cerca de cuando yo ya estoy en el mundo después, porque ya después de los años 80 me acuerdo yo, de los 90 ni hablar, es decir, como después hay toda una vida que uno la sigue teniendo y tiene la... Pero ¿cómo era ese mundo que era un poco anterior? Y entonces, eh, a mí me parece que hay algo de que no queremos todavía eh, mirar bien ese tiempo y que, insisto, y que empiece a haber algo donde pueda quizás, si se quiere, combinarse, coexistir, encontrar lecturas que puedan combinar ese mundo, esa etapa de Cortázar clásica, diríamos, que todo el mundo conoce, tan accesible, con este otro, ¿no? Porque finalmente uno cuando lee el libro de Manuel y está toda esa banda ahí, qué sé yo, bueno, el Club de la Serpiente está ahí, diríamos, ¿no? Y, y, y como digo, esta casi diría si hubiera que reducir el cuento cortasariano, incluso fantástico, siempre es que el encuentro con lo real, que el encuentro con la otra escena, que el horror de la realidad está siempre ahí, ¿no? Y la resolución de los mejores cuentos de Cortázar siempre tiene que ver con ese palazo, diríamos, ¿no? Con encontrar del otro lado lo que no se quiere mirar y que en general tiene que ver con la realidad, justamente, ¿no? Con un tipo de realidad. Digo, la realidad como elemento atroz, por decirlo de una manera. Y esto que en la obra fantástica y que en la obra clásica de Cortázar está, me parece muy a la vista y celebrado, ¿no? Creo que después pasa a discurso. Es decir, cuando digo se ideologiza es que me parece que es curioso, ¿no? Porque uno podría pensar el compromiso político siempre ligado al acto. Y a mí me parece que el compromiso político en Cortázar está más bien ligado al discurso y que el acto político está más bien ligado a la escritura de, uno podría decir, esos cuentos y ese discurso literario no ideologizado y que sin embargo siempre trafica, como digo, una idea de horror y de rechazo a la realidad y a la realidad convencional, a la realidad burguesa y demás, ¿no? Que uno puede encontrar en toda su obra, diríamos, ¿no? Entonces, esa clase de transfusiones me parece que hay que seguir buscando, ¿no? Para que podamos un poco, eh, digamos, como borrar la huella de esta división. Esto es lo que digo. A mí digo, es como si hubiera habido un tajo y una gran cicatriz y hubiera que trabajar para ver cómo se puede volver más plástica esa cicatriz, diríamos, ¿no? Y que se pueda leer el conjunto de su obra, ¿no? Porque como decía, cuando repasaba algunos textos que yo no había leído, ahora para este encuentro, yo leí de Soras, ¿no? Y leyendo de Soras, digo, pero si estoy leyendo lo mismo que leí en Bestiario, y estoy en el 80 y pico, digamos, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, digo, me parece que es muy importante como
ese tipo de lectura. Bueno, quizá me extendí demasiado. Gracias, Edgardo. Bueno, me reservo la repregunta y le paso la palabra a Jaume. Hola. Bueno, muchísimas gracias la intervención y por la cantidad de reflexiones que nos has lanzado. A mí me ha parecido muy estimulante y sobre todo me ha hecho mucho pensar y estoy dándole vueltas ahora mismo porque es algo, un planteamiento un poco nuevo. Todo lo que has planteado en torno a la profesionalización y la relación entre la ideologización y la profesionalización. Eh, es un argumento contraintuitivo, me parece de entrada, porque en realidad digamos casi en la historia de la literatura, cuando pensamos la profesionalización de los escritores, la pensamos, por ejemplo, con el modernismo, entonces pensamos más bien en cómo se potencia todas las eh, herramientas literarias y metaliterarias y todo el metalenguaje, bueno, todo lo que son las herramientas más propiamente literarias del discurso que se potencian justamente para digamos, especializar el discurso literario y separarlo de otros, ¿no? Entonces, justamente cuando hablamos de la profesionalización, nos solemos referir, lo digo mal, pero a un proceso de diferenciación del discurso literario de otros discursos, como el discurso político, ¿no? Es muy interesante, por tanto, que no he leído tu libro, pero ahora pensándolo y ahora ojeándolo brevemente por internet, pues veo que ahí hay o sea, una pregunta muy interesante, ¿no? Y que justamente nos puede hacer pensar cómo en diferentes contextos las condiciones de profesionalización de la escritura son diferentes y cómo podemos pasar a esta otra idea que planteas de que, digamos, en la actualidad, una de las condiciones de la profesionalización sería esta permeabilidad entre discurso literario y discurso político, que a veces incluso opaca toda la discusión propiamente literaria, ¿no? Pensaba en una cosa que has dicho muy interesante, que es que hablamos en realidad de diferentes momentos históricos y de diferentes ciclos, ¿no? Que eh, por ejemplo, en los años 90, en los años 2000, cuando muchos de nosotros empezamos a leer a Cortázar, era todo lo contrario. Es decir, los escritores profesionales se caracterizaban por poner en primer plano su escritura y toda la cuestión política quedaba mucho más opacada y muchas veces era como un demérito, ¿no? Y ahí veía una. Exactamente, Sí, interrumpo sí, sí, claramente, interrumpe, ¿no? interrumpe. Digo claramente porque eso lo tengo presente porque cuando uno empieza a escribir uno está muy atento, ¿no? Yo siempre en este libro que vos decís, ¿no? En el prólogo lo que digo es, digamos, escribo este libro no para quien empieza a escribir, porque digamos, siempre la literatura es muy austera, uno para disfrutarla solo necesita o escribir o leer y nada más, o sea que nada más. Pero distinto es cuando uno quiere publicar. Es decir, cuando uno quiere entrar en lo que sería el campo literario, Bourdieu, ¿no? O el medio literario, etcétera, y entonces ahí, cuando uno empieza, está muy atento y es muy receptivo a cómo está leyendo la época, qué está publicando esa época, qué publican, diríamos, los colegas, porque en general son gente de la edad de uno que publicó un primer libro y uno todavía no publicó su primer libro. Y tengo clarísimo que en los años 90, comienzo del 2000, ¿no? La idea de mostrarse militante, diríamos, abiertamente, ¿no? De las causas políticas que como siempre existieron, diríamos, era algo absolutamente que no, como que, porque Sí, te todavía había, expulsaba. exacto, porque había todavía diríamos, reflujo, insisto, en muchos casos negador, de que había por fin llegado la democracia y demás. No, que vamos a volver a los 60, ¿no? Como que todo eso, como nadie quería ni hablar, diríamos, de eso. Y la política era como al revés, ¿no? Como algo visto que, ¿no? E incluso cuando estudié en la universidad, cuando entraba la gente de las agrupaciones universitarias, era, oh, que se vayan, yo quiero estudiar, diríamos, ¿no? Este era el clima, que por supuesto, a la vuelta de la historia, como la historia va teniendo sus espirales, claramente hoy es otro, ¿no? Y hoy estos temas son temas, diríamos, de agenda, ¿no? Es decir, y reproducidos al infinito porque uno diría, nos acosan en nuestras pantallas todo el tiempo, diríamos. Estamos minuto a minuto viendo decenas de reels y de memes y de cosas que siguen multiplicando
los temas de la agenda de la época, que es, obviamente, como uno diría, como no puede ser de otra manera, una agenda política. Ujú. Y ahí me llama la Perdón, yo... atención. No, no, perfecto, es justamente eso. Y ahí me llama la atención cómo lo has planteado en diferentes momentos de tu exposición. Si pensamos que en los años 60, en los años 70, eh, una de las condiciones de acceso al campo literario en condiciones de gran legitimidad era mostrarse como intelectual, es decir, como alguien que tiene opinión sobre la descolonización, sobre la Guerra Fría, sobre... Si pensamos, es llamativo que luego la lectura que se está haciendo en los últimos años de Cortázar justamente esté descalificando toda su obra más política, ¿no? Es decir, que ahí hay una cierta contradicción histórica, ¿no? Entre si aceptamos la idea que propones de que la ideologización de Cortázar tuvo que ver con su condición de acceso al campo, que luego justamente su parte más explícitamente política sea la que ahora no se lee, porque se entiende que está demasiado ideologizada, demasiado evidente, yo no estoy de acuerdo con esa lectura, ¿eh? Pero un poco con lo que planteabas al principio de que hay una condición para leer una parte de la obra de Cortázar y hay otra parte de la obra de Cortázar, probablemente la más explícitamente política, que hoy, digamos, tiene menos legitimidad de lectura. Siempre yo me refiero, yo soy un escritor argentino, ¿no? En ese sentido, quiero decir, siempre lo que más o menos sé, cómo se lee, cómo se está leyendo, etcétera, siempre hablo del querido Río de la Plata, de Buenos Aires y sus alrededores, y de sus instituciones, y de su mercado, y de sus lugares de circulación y permanencia, diríamos, ¿no? Nunca me atrevería. Ahora, de eso me arrogo de decir algo de eso, sé cómo están leyendo y cómo lo siguen leyendo hoy a Cortázar. Y en estos días hablé con algunos amigos, colegas, ¿no? que contándoles mínimamente lo que iba a decir, y muchos me decían como, y sí, es así. Sí, sí, Quiero sí, yo decir, como estoy que totalmente de veían acuerdo, como ¿eh? esta lectura seguía vigente, diríamos. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahora mismo la parte Y más pasó el explícitamente política. kirchnerismo, y pasó el Ujú. kirchnerismo, los 20 años de kirchnerismo, y no hizo mella en esto, ¿eh? Como no hizo mella, lamentablemente, en muchas otras cosas estructurales que venían desde el retorno de la democracia. Quiero decir, porque en el 2014, que fueron los 100 años de Julio de Cortázar, ¿no? Y que por supuesto fue el año Cortázar y hubo algunos eventos y demás. Y fíjense, yo organicé en la Biblioteca Nacional ese mismo año el centenario de Bioy, porque por supuesto, Bioy que tuvo el tema de nacer justo también con Cortázar en el mismo 14, se imaginan que Bioy, a las luces argentina, un escritor de derecha, ¿no? Un escritor casi reaccionario, ¿no? En el año de Cortázar, Bioy quedó absolutamente omitido por el establishment porteño. Y yo fui a la Biblioteca Nacional, yo entonces tenía, bueno, 13 años menos, y pregunté, che, ¿y de Bioy no hacen nada? ¿No? Y el que era el consejero del director de la Biblioteca Nacional, de Horacio González, en ese momento, me dice, no, no, no hay nada. Y yo organicé el centenario de Bioy en esos años, porque todo era Cortázar. Y sin embargo, esto que vos decís, Jaume, de poder resituar, uno podría decir, la lectura peronista, la lectura de izquierda, la lectura kirchnerista, y en algún punto yo diría, es el momento de reivindicarla. No lo reivindicó nadie en ese sentido. Ujú. Se lo reivindicó así como, sí, por supuesto, era de los nuestros. Pero ¿cómo era? ¿Qué decía? ¿Dónde? Mm, Sí, sí. Es muy interesante todo eso, me parece. Muchas gracias. Bueno, me permito decir una cosa. En 2014, Ricardo Piglia da una entrevista en Clarín y dice que hay que volver a leer a Cortázar porque mira qué Cortázar bueno. inventa una escritura de izquierdas y que hay que volver a eso. Me da mucha alegría que Lo lo dejó. digas esto. Yo soy un pigliano, eso Mm, no lo sabía, y así que me encanta coincidir a la distancia con Ricardo. mm, sí. No sé si queda tiempo.
pero a mí me gustaría dejar el espacio a otros, quizás que... Sí, sí, si quieren alguna de los sí. participantes. Si no, con la cuestión de la profesionalización, a mí se me ocurre que hay, o sea, uno está relacionado con otro, ¿no? Porque efectivamente en la época cubana Cortázar entra más por, como explica muy bien Suni, por pasión con Cuba y hacia Cuba, del que se enamoró fatalmente, ¿no? Lo explica también. Y ahí, como él no era, no tenía ninguna, efectivamente, cuestiones, eh, no era un ideólogo, ¿no? No tenía una formación política, no tenía una lectura política, ¿no? Entonces, ahí sí que entra un poco, y yo lo explico un poco en el libro desde el punto de vista de Francia, ¿no? Porque en Francia la Mm, Revolución cubana, qué bueno, ir a Cuba fue claro, el viaje era a la una Meca, meca. exacto. Claro, claro. Entonces también desde ahí, a pesar de que él dice que en Francia a nadie le importaba, en fin, hay una serie de cuestiones que comento ahí No, en absoluto. en el libro, porque ahí se Mm, equivoca, evidentemente, ujú, pero después, donde él empieza a legitimar realmente su voz y a tener una importancia es a partir de Chile. Y esto en Francia. En Francia empiezan a invitarla a ujú, congresos, le meten en el tribunal Russell, en el tribunal exacto. Helsinki, entra ahí porque su voz se va legitimando. Ujú, Y a la vez escribe y empieza a cuestionarse cosas que antes no se había planteado, en parte por lo que en Cuba se debate, también en el contexto de lo que llama Claudia Gilman esta configuración de la familia literaria latinoamericana, etcétera, ¿no? En parte por eso y porque después él busca en su propia escritura ir dando respuesta a esos cuestionamientos. Y hay una cuestión que hablando con Ana María Hernández, que fue una de las críticas de la época, ¿no? De, que escribieron sobre él, y ella me decía, yo creo que ahí lo que le empieza a interesar a Julio es la cuestión de la comunicación, cosa que antes no le había interesado, ¿no? Comunicación que no quiere decir pedagogía ni bajar el nivel, como le pedían en Cuba, por decirlo de alguna manera, bajar el nivel, o sea, escribir para el pueblo, etcétera, ¿no? Y entonces esa preocupación por el lenguaje y por la comunicabilidad del lenguaje, que por otra parte es una cuestión muy de la época, ¿no? Humberto Eco está escribiendo sobre eso, etcétera. Eh, es muy interesante, por eso me gustó, o sea, y es lo que es central. Quiero decir que no se politiza buscando una legitimización como autor, pienso, ¿no? Porque ya la tiene esa legitimidad, es más bien al revés, de alguna manera. Empieza a legitimar su voz en el campo político, pero por una implicación sincera y auténtica, sobre todo con Chile, ¿no? Con Argentina fue más discreto, porque él no tenía la nacionalidad francesa y tenía, o sea, corría riesgo de que lo expulsaran, en fin. Em, el caso es que, no, y además, perdón, y sí, además, volviendo a eso, puedo decirlo de Argentina, cuando las primeras, ¿no? Que todo eso también está en entrevistas, que él lo cuenta y demás, ¿no? Pero además de que él después, con la edición, porque es el 73 y después el 74, es decir, mm, después de que cae Allende y dona, ¿no? Las regalías mm, del Medici para Chile, pero antes, cuando él escribe el libro de Manuel, mm, ya lo escribe para los presos políticos sí, argentinos en ah, tiempos de la NUCE, exacto. diríamos. O sea que efectivamente, eh, diríamos, ese compromiso esa participación y esas antenas que están simbrando en relación a la época son bien tempranas, diríamos, en ese Mm, sentido, digamos, y recorren toda la década del 70, ¿no? com- Por eso, insisto, sigue siendo tan curioso
que pienso sobre todo en la izquierda kirchnerista, diríamos, de Argentina, que todo esto no haya sido bien difundido, porque si de algo se ocupó en muchos casos del kirchnerismo, es difundir un montón de cosas. Quiero decir, el famoso relato, ¿no? Que de hecho estaba armado así, ¿no? El término relato volvió a la discusión política a partir del kirchnerismo, ¿no? Es decir, porque se decía, ¿no?, que de algún modo había una construcción y una reconstrucción del relato político, ¿no? Entonces lo que digo es, estamos pensando un movimiento político que tenían bien claro que había que operar sobre un relato, diríamos, ¿no? Y que en ese relato no fuera incluido, a mí me parece que es, por supuesto, Sí, sintomático, sí, diríamos, ¿no? sí. Mm, Eso solo, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. En todo caso, lo de la conversación es lo que me gustó mucho, porque yo creo que Exactamente. Bueno, estaba ahí, sí, la clave. Sí. Bueno, estamos un poco sobre la hora ya, pero veo ahí dos manos levantadas de Silvia y de yo no tengo Patricia, creo que problema, si crees. en ese orden. Así que bueno, les escuchamos, Silvia. Sí. Bueno, buenos días. Un poco mi pregunta o reflexión sería si solo se trata de un tema de difusión, esto de que los pueblos terminan volcándose siempre a las derechas. Y por lo que he podido ver, que tuve la suerte hace un año de estar con un primo español en España, en Coruña, hablábamos de este tema y él me comentaba que el socialismo en España también eh, es como que hay momentos en donde pasa a ser muy mal visto, del mismo modo que acá los gobiernos más populares, ¿no? Debatíamos un poco sobre eso. Y esta es un poco, bueno, la pregunta de escuchar la reflexión de ustedes, ¿por qué los pueblos se hacen más de derecha en lugar de hacerse más de izquierda, ¿no? Ante las dificultades del presente. Muchas gracias por la charla, por todo. Bueno, yo me superaría largamente esa pregunta, ¿no? Pero, eh, porque bueno, creo que pertenece como a otros dominios, ¿no? Como la sociología o incluso como la política lo puede explicar mejor. Sin embargo, sí, a mí me interesa mucho siempre cómo se dan las representaciones populares y en ese sentido digo, es que también volví a traer esto de que el lenguaje de Cortázar es ese lenguaje de la clase media baja argentina y cómo hasta ahora ese lenguaje está intacto, diría yo, ¿no? O quizás no intacto, pero cómo todavía sigue siendo central, diríamos, en el abordaje de la obra de Cortázar, pero también en el abordaje de cómo mirar, cómo leer a los usos y costumbres de la clase media baja, media argentina, digamos, ¿no? Entonces, me parece que por eso no me parece inocente nunca cuando se generan representaciones, se sostienen representaciones, que para eso la política es muy hábil en postular y sostener representaciones que ofrece, podríamos decir, a los pueblos, ¿no? Como así cuando se les sustraen esas representaciones, ¿no? Yo escribí, no por autobombo, sino porque me sale rápido el ejemplo, pero escribí una novela que se llama El Exceso, eh, y una de las cosas que tuve muy presente es que el arco político que en esa novela va es del 89 al 2001, ¿no? Eh, porque mucha gente, por ejemplo, olvida, entre este tipo de olvidos que estamos diciendo, que por ejemplo el modelo económico del menemismo, ¿no? También incluyó los 2 años de la Rúa, que fue un presidente radical que vino después del menemismo y que supuestamente venía a terminar, digamos, con todo lo malo del menemismo, con todo ese neoliberalismo, y que terminó con el mismo ministro de Economía que había sido el ministro de Economía, emblema del menemismo, que fue Domingo Cavallo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parecía muy importante, hasta podría decir en este sentido en un gesto cortázariano, que estuviera esa continuidad de la década hasta el 2001, porque si no yo sentía que parecía que todo el mundo se olvidaba
de lo que había pasado durante De la Rúa, ¿no? Entonces, en este sentido digo lo de la sustracción. Y lo mismo en el inicio del gobierno de Carlos Menem, por ejemplo, para mí el gesto fundador del menemismo, diría, es, cuando yo era chico, tenía 12 años, repatrian los restos de Juan Manuel de Rosas, que como ustedes saben, es, digamos, el gran dictador del siglo XIX en Argentina, ¿no? Y Menem se ocupó de repatriar sus restos, de ponerlo en el billete de 20 pesos que había en ese momento, es decir, que hubiera una nueva postulación de Rosas más ligada al nacionalismo y el garante de las fronteras y demás, ¿no? Apropiado o reapropiado por el peronismo, en este caso vía Menem, y que se borrara un poco esa otra representación que teníamos todos de Rosas, que era la que está, por ejemplo, en Camila, ¿se acuerdan? En la película Camila del 85, ¿no? Donde Rosas es el tirano, ¿no? Y es el que tiene la mazorca y uno diría uno de los primeros torturadores de la historia argentina, ¿no? Y la idea era de cómo en los 90 se pudiera postular otra representación y darle al pueblo, diríamos, que más que darlo en un billete incluso, ¿no? Que darle al pueblo otra representación que la que había habido antes de Rosas. Entonces, respondiéndole a lo que decía ella, habría que revisar también en esa identificación, como vos decís, de los pueblos con las derechas, si además de las necesidades, diríamos, y de lo material, no hay también representaciones muy eficaces y mecanismos de difusión, digamos, de esas representaciones muy eficaces, que por supuesto en este caso harían los de derecha, supongo, ¿no? Para que esos pueblos se identifiquen en ese sentido, ¿no? Porque además, perdón, y lo último, porque además siempre a las identificaciones les gusta lo masivo. Cuando hay contradicciones, cuando hay ambigüedades, la identificación tiembla, la imagen Pierde tiembla. En potencia. cambio, claro, cuando la identificación puede ser plena, ¿no? Y el otro es solamente un héroe, solamente un malvado, solamente un genio, el pueblo, diríamos, pero todos, lo tomamos mucho más rápido, ¿no? Lo que nos molesta es cuando la gente es doble, triple, cuádruple, ¿no? Etcétera. Le damos la palabra a Patricia y a, bueno, Fede, que levantó la mano hace un ratito, no sé si sigue esa pregunta vigente, pero sería en ese orden. Patricia y después Federico. Hola, acá es buenos días, ¿no? No sé allá. Bueno, yo quería hablar un poco del prejuicio. Por ejemplo, yo recuerdo cuando leía Cortázar, mi papá me decía que los jóvenes solamente tenían tendencia a la izquierda, que los adultos o los más grandes tenían tendencia a la derecha. Bueno, él cumplió con eso. Primero era un... Parece el comienzo de Gatsby, parece el comienzo de Gatsby. Bueno, espera, te cuento así cortito. Mi papá era un delegado, era un obrero y de grande es un pro-yanqui. ¿Viste? Una cosa de discusión, malas caras, todo en la mesa. Bueno, yo estoy hablando esto por el tema de la madurez. Me parece que a Cortázar lo dejaron en la adolescencia y no lo quisieron pasar a la madurez de Cortázar. ¿Por qué? Por los prejuicios que existen en el pueblo argentino y en muchas partes del mundo. O sea, tenés que ser adulto, mayor y de derecha. Entonces, a mí me parece que tiene que ver con los 40 años de nuestra democracia, los 50 años de los desaparecidos, que Argentina tiene que entrar en una madurez y plantearse estas cosas. Porque si bien no vamos a tener ideas, vamos a decir, sociales, socialistas, de izquierda, de los años 60 ni 70, vamos a tener nuevas. Y esa es la discusión, que no nos estamos animando a tener, como tampoco las discusiones sobre el peronismo, ¿no es cierto? O sea, ahora el peronismo es más importante los de derecha que se pasan
que aquellos que están en una permanente lucha y cuestionamiento. Y estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, que parece que lo ambiguo no tiene respeto, pero a mí me parece que es un momento justo para poder plantear estas cosas y plantear nuevas cosas. ¿No? No quedarnos con esas ideas, sino ver qué nos pasa ahora en estos momentos. Una vez yo entré a una reunión porque trabajaba en un municipio y trabajaba con la gente de la calle, la gente que está en los barrios, y en vez de decir ahí entran las chicas que trabajan los aspectos comunitarios, nos dijeron ahí entran las comunistas. Entonces yo ahí me agarró una risa terrible porque los que me los decían eran peronistas. Entonces yo le dije, a ver, un momento, nosotros trabajamos por la gente, somos comunitarias, pero yo jamás te dije que soy comunista. Aparte, no tiene nada que ver, o sea, como una interpretación popular, esto de lo que se promueve, lo que se hace propaganda, es más eficaz que pensar los conceptos y pensar qué nos está pasando como pueblo o como persona, ¿no? Me parece y que va por ahí. Y yo, por ejemplo, en la Universidad de Hurlingham no veo conversaciones. Yo entré en una materia como oyente, porque no me permitieron entrar, porque tengo muchas materias dadas, de debate y actualidad, y estas cosas no se plantean. Entonces a mí me parece que tenemos que empezar a pensar esto de una verdadera madurez política, ¿no? Y que me parece que los escritores, los nuevos escritos, pueden ayudar a estas reflexiones, ¿no? Y salir de estos mitos, de estas referencias populares que no llevan a nada, solamente llevan a que justamente la derecha, como es más firme, más unida, haga lo suyo, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias, Patricia. Creo que justo Edgardo en algún momento se fue fue a internet, así que ahora va a volver al Zoom. Y también está la pregunta de Fede, ¿no? Había un comentario pregunta. No sé si ya se conectó. Hola, Lisandro, ¿cómo De estás? suerte. Ahí está. Bueno, no, yo quería comentar que, le quería comentar a Edgardo, que justamente yo trabajaba en el Ministerio de Educación en el 2014 y hicimos una cosa que se llamó la Caja Cortázar, que fue bueno, que fue una compra de derechos muy grande, muy importante, pero yo trabajaba en el área de políticas socioeducativas y se llevaron 10 libros de Cortázar a todas las bibliotecas de, bueno, de todos los colegios de todo el país, supuestamente. Y que yo había participado, digamos, también de la elección de los libros y había sido realmente un debate sumamente interesante, ¿no? Como esto de poder, o sea, el libro de Manuel no podía ir, digámoslo así, a los colegios, ¿no? Y entonces, bueno, íbamos armando, se hacían unas guerras realmente ahí adentro que fueron sumamente interesantes. Me acuerdo que finalmente terminamos, eran 9 que ya teníamos, bueno, obviamente bestiario, todo lo, todos los fuegos del fuego, final del juego, ¿no? Como y, supongo que Rayuela, toda la cosa, y finalmente terminamos eligiendo Los Reyes, que era como cerrar no podíamos ir más para adelante, digamos, en la obra de Julio, ¿no? En esta segunda etapa, sino que teníamos que ir, terminamos yendo más para atrás, incluso de que habíamos arrancado, que había sido en bestiario, ¿no? Em, Nada, bueno, eso le quería comentar y también quería hacer una reflexión en relación a todo lo que se dijo de la cuestión de que durante la época de Cortázar también fue muy importante y que tiene que ver con eso que él habla del palazo, que dijo que me parece una muy buena imagen, em, que está vinculada al surrealismo, ¿no? Como a la extrañeña también, que tiene que ver con una época determinada de la que Cortázar era también devoto y que eso fue lo que también se abandonó con la vuelta de la democracia y todo eso, se empezó a excluir esta cuestión de vida y obra, ¿no? Que fue eso
lo que se dejó, se soltó. Bueno, nada, yo quería preguntar a Edgardo cómo veía eso él, en relación a todo lo que estuvo diciendo, de qué pasa con el escritor actual cuando te invitan a un congreso y tienes que tener una opinión y todo eso, la cuestión de vida y obra, que ya está completamente obsoleta prácticamente hoy en día. Est- Está mal decir esto de que vida y obra y está bien decir de que no me importa la vida, me importa la obra. Gracias, Fede, por las preguntas. Estoy ahí chequeando a ver si se puede volver a conectar Edgardo. A ver, un momento. Pobre Edgardo que se quedó afuera de su propio coso. Bueno, mientras Lisandro intenta conectar a Edgardo de nuevo, yo me voy a tener que ir porque tengo otra reunión a las 3:30. Bueno, llegaré un poquito tarde, o sea, dentro de 10 minutos. Pero igual me parece muy interesante todo esto que están comentando desde Argentina, ¿no? ¿Y cómo se puede relacionar este ostracismo de Cortázar entre del canon argentino, y cuestionamiento, con la política argentina y casi yo diría global? Porque finalmente en los años 90 ocurrió la victoria del capitalismo, ¿no? Y del neoliberalismo en el caso de Argentina, de Chile también. Em, eh, y hablamos de la derecha, pero quizás habría que preguntarse también dónde están los liderazgos de la izquierda, ¿no? Porque la izquierda también entró en ese mundo capitalista liberal, ¿no? Entonces quizás por ahí efectivamente la ingenuidad de Cortázar o la Bueno, bueno, creatividad de perdón, Cortázar. había Ah, ya está. desaparecido. Mm, Perdón, aunque sea para bien, despedirme. sí, Bueno, ahí está de sí. nuevo Edgardo. En este tiempo que no estuviste, hubo una intervención, bueno, cerró Patricia su Mm. comentario, Sí. un poco en una clave más política, ¿no? Que creo que algo ya a escuchar. Y Federico Barea hizo un comentario que si querés, Fede, retomalo así Ah, como Fede, un gran rápidamente. amigo. ¿Está ahí, Fede? Está silenciado, Fede. Sí, pero soy muy malo con el coso. Para levantar la mano me costó demasiado. ¿Qué haces, ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Todo bien? viejo? Bien. Em, sí, yo decía, si tienen que cortar, cortamos, yo después lo puedo hablar por fuera. Yo lo que quería contarte era que, vinculado a todo lo que dijiste, que yo en el 2014 trabajé en el Ministerio de Educación, en el área de Sí, políticas socioeducativas, y hicimos sí, una caja Cortázar. sí. Y bastante en consonancia con lo que decías, fue muy difícil elegir los textos y Ah, claramente todas las cosas más políticas tuvo que quedar fuera. O sea, qué era, bueno. Quiero y decir, sin qué bueno embargo, que era lo como cuentes, qué bueno estábamos en qué kirchnerismo. bueno que. eh, Sí, sí, Ah, sí. Fue bastante, hubo bastante tole tole, me acuerdo, y que estando en el kirchnerismo, elegimos más textos de la época de Cortázar antiperonista, por supuesto, que de la época de Cortázar militante, ¿no? me parece genial, me parece un ejemplo buenísimo. Em, Del conflicto de los tiempos. em, igual fue, pero estuvo el gesto también de hacer la caja con Cortázar, ¿no? Y se le Obvio, pagó a Alfaguara un claro, montón de millones de pesos en exacto, ese momento, exacto. ¿no? Como estuvo el gesto de no hacer nada con Bioy, que es lo que retomaba antes, completamente. al menos Bueno, en términos estatales, diríamos. Claro. sí. Bueno, genial, gracias, viejo, por No, el y aporte.
Bueno, había otra cosa, Fede, que no sé si la querés recuperar. Algo más que había una reflexión, pero no me acuerdo cómo sintetizarla. Ahí no sé qué escucha. Hola, Edgardo, Sí. ¿estás? Nada, y también, siendo con todo lo que dijiste en relación al escritor y todo eso, creo que también hubo algo en relación a esto de la vida y obra, la relación vida y Ah, obra que era tan importante para los ah, surrealistas, que tenía que ver con ah, Cortázar y con lo que vos dijiste, ¿no? De su mm, manera de escribir y de lo del mm, Palazzo, que también siempre tenía ese tinte mm, surrealista, de que una cosa puede empezar mm, en un lado y terminar en cualquier lado. mm, Y mm, cómo eso en ese momento, después, con la vuelta de la democracia, con los 90 y la historia, eso se dejó completamente de lado, que está vinculado también con mm, esto que contabas de los congresos y todo eso, como la mm, militancia de redes sociales, que poco tiene que ver con la sí. militancia como se la concebía anteriormente. Em, bueno, nada, cómo toda esta cuestión de vida y obra desapareció completamente. Digamos, ahora está bien decir, me importa la obra, no me importa la vida, cuando antes era constantemente cuestionado el escritor en relación a su vida. Y por otro lado, totalmente viejo, totalmente, y gracias por haber venido. Para los que no lo sepan, Federico Barea es uno de los grandes, así, rescatistas y guardianes de la literatura argentina. Siempre se ocupa de ir ahí buscando en los sótanos de lo que sea de la literatura argentina y entregarnos algo valioso. Yo tuve el gusto de hacer con él algo en relación a Carlos Correas, que es un gran autor que los dos somos, creo, correístas, admiradores. Pero bueno, lo que sí me parece curioso, siguiendo con esa línea que vos decís de vida y obra, es que por otro lado, hoy interesa mucho la vida de los escritores. Quiero decir, el escritor vuelto celebrity, ¿no? Proyecta, o incluso podríamos hilar un poquito más fino y decir las imágenes de la vida del escritor, ¿no? Es decir, como si hoy el escritor también se ocupa muchas veces de proyectar algunas imágenes cotidianamente de su vida, que por supuesto como no podría decir, bueno, pero esa no es su vida, son las imágenes que el escritor edita y filtra de su vida y que muchas veces, como decíamos antes, también van muy en consonancia con el discurso ideológico que sostenga. Y va aún más en consonancia, que es lo que yo digo que es como una lógica de redundancia, ¿no? Con lo que escribe. Entonces uno podría decir, bueno, yo las imágenes que muestro es que soy un cowboy con sombrero, por otro lado escribo una novela donde soy un cowboy con sombrero y que tiene que ver con el momento en donde me hice cowboy con sombrero, digamos, como hay algo, ¿no? Y me invitan a los festivales para que cuente mi experiencia en tanto escritor y cowboy con sombrero, digamos, ¿no? Entonces, Pero la barba, ¿no? Cortázar empezó a tomar hormonas para, o sea, hablando de la imagen, Cortázar empezó a Sí, tomar sí. hormonas para tener barba, El mito de las ¿no? hormonas, claro, obvio. Sí, totalmente, Entonces es totalmente. como, Pero por eso digo que es curioso, como se trata finalmente, me parece, menos de la vida que de las imágenes de la vida, ¿no? Como suele pasar con cualquier imaginario, hay imágenes que entran y hay imágenes que se descartan. Es decir, hay imágenes que pueden entrar y hay imágenes que no pueden entrar, porque efectivamente entran en contradicción, ¿no? O contraste o moderación con ese mito que hoy me parece el escritor todo el tiempo se encarga de proyectar. Es decir, como si lo primero que hiciera hoy en día un escritor es proyectar algún tipo de mitología personal, ¿no? Y con esa, ¿no? Redundar en una obra que siga la lógica de esa mitología, diríamos, ¿no? Entonces, eh, eh, a mí me parece que esto que vos decís de la vida y la obra, eh, en Cortázar todavía como un escritor de los 60, digámoslo así, ¿no? De los 50, 60, 70, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Todavía guardaba algunas tensiones, ¿no? Donde sin embargo había cuestiones de su vida, ¿no? Que quedaban por fuera, diríamos, de la obra y que servían y que sin embargo estaban, diríamos, a la vista, ¿no? Hoy me parece que es mucho más paradójico, si se quiere, porque daría la impresión de que
los escritores nos muestran su vida, que sabemos todo de su vida y que su vida todo el tiempo es eso que nos están proyectando y que redunda en su obra. Pero en realidad cualquiera sabe, porque la vida es mucho más compleja, que no puede nunca ser así, diríamos, ¿no? Yo siempre digo que las buenas biografías, en relación a las malas, por supuesto, es que en general las malas biografías lo que vienen es a decirnos lo que ya sabíamos sobre un autor. Es decir, lo que vienen es a sellar y a lacrar el mito que ya teníamos de un autor, quiero decir, ¿no? Y las buenas son las que vienen un poco a poner en contradicción o a romper en esquirlas ese mito y a partir de documentos, etcétera, mostrar un montón de cosas que no eran así, que no eran tan así, que eran contradictorias. En general, las buenas biografías me parece que hacen eso. Hoy es como si me parece que la construcción de imagen de un autor es tan importante, ¿no? Que este cuidado es permanente, ¿no? Yo diría que al revés, de que no se filtre verdaderamente la vida del autor para que siempre esté el Truman Show, ¿no? Para que siempre esté como las imágenes que ese escritor quiere proyectar, ¿no? En ese sentido, digo, hay una diferencia, así como creo que hay consonancias en esta época con la ideologización y la polarización ideológica de los 60 y 70, hay diferencias, por supuesto, ¿no? Y digo, algo del valor que tiene hoy la imagen y de la multiplicación, digamos, y de la supremacía que tiene la imagen en esta época, me parece que es clave también como diferencia, ¿no? Totalmente, bueno, yo Total, coincido mucho total. con esto que decís, Edgardo. Em, Veo que hay una mano levantada de Florencia Llamas. Ahí te doy la palabra, Florencia, no nomás para decir que vamos a estar cerrando después de este comentario de Florencia el encuentro. Esto va a quedar grabado y va a ser subido a un canal de YouTube debidamente difundido para que quienes no hayan podido estar o se hayan perdido en el ida y vuelta del comienzo puedan volver y escuchar una y otra vez lo que fuimos comentando hoy. Y Sí, si querés, Florencia, sí. para mejorar mi propia imagen, me voy al Pont des Arts y me siento como está Julio en esa foto en el Pont des Arts. Estaría bien, ¿eh? Como portada del video. Sí, Florencia. Sí, perdón, cortito, trato de hacerlo lo más cortito. Me parecía que esto que venían hablando con lo que decías al principio del paquete ideológico, ¿no? Que la ideología viene como en paquete, bueno, pensar sobre determinado tema y sobre todos estos otros temas igual, como un poco la lógica actual de las redes, ¿no? Y que yo creo que en este momento quizás empieza a cambiar, pero que hasta este año, estos últimos años, es, bueno, o lo que decías recién, me identifico con todo lo que es vos sos todo lo que está bien, y entonces todo me identifica con vos, y a la primera de cambio en la que manifestás, expresás algo con lo que yo no estoy de acuerdo, ya sos cancelable, anulable, ya no se te puede escuchar más, no se te puede leer más. Y quizás Cortázar en esto de que es un personaje contradictorio, que tiene un compromiso político, pero que también se lo tildó de gorila, entonces también como una doble negación por eso, porque es demasiado politizado, pero a la vez en algún momento se lo identificó. Bueno, eso, que no soportamos las contradicciones, pero además en esta época en particular, y eh, eso es más fuerte aún, de, bueno, o sos todo lo que está bien, o sos todo lo que está mal. No puede ser, bueno, yo estoy con esto te leo porque por estas razones, y bueno, puedo no estar de acuerdo en todas otras, como me parece que tenía que ver con En- eso, pero en- bueno. Totalmente de acuerdo con lo que decís y es eso lo que me parece y por eso creo que es tan valioso esto que están haciendo los chicos en este espacio, ¿no? Porque poder discutir un poco más largamente y en un espacio como este que es favorable a Cortázar, releerlo y me parece que es clave, diríamos. Es clave no ya para, porque eso es lo curioso que se da con Cortázar, que no se da insisto, con ningún otro autor argentino, porque sigue siendo probablemente el escritor más leído del canon, incluso más que Borges, por supuesto, ¿no?
Entonces, eso es lo que lo vuelve, por otro lado, muy, muy paradójico, ¿no? Que siga habiendo como ese poder de fuego, diríamos, de su obra, y que sin embargo no pueda terminar de encontrar otro lugar en la cultura, me parece, para decirlo rápidamente, diríamos, ¿no? Y un lugar que le haga un poco más de justicia, diríamos, en la cultura argentina, ¿no? Pero para eso es necesario que se incluyan este tipo de tensiones. A veces en contradicción, a veces en ambivalencia, a veces en ambigüedad, a veces, pero de tensiones, ¿no? Que creo que en Borges se han resuelto mucho mejor. Quiero decir, en Borges esas tensiones se admiten. No hay ningún problema con admitir esas tensiones, diríamos, ¿no? En Cortázar no. Se esconden. Un poco lo que contaba recién Federico de la Caja, ¿no? Mejor no pongamos esto que escribió, ¿no? Pero bueno. Sí, yo a modo de cierre y de recomendación más en clave personal de lectura para volver a leer a Cortázar, porque en definitiva de esto se trata, ¿no? De que el encuentro fomente que cada una vaya a su biblioteca, ese rinconcito más o menos presente o olvidado de libros en distintos tipos de ediciones de Cortázar. Bueno, que vuelva a la lectura. Recomiendo, en relación con esto que veníamos conversando sobre el final, de la resistencia de Cortázar al binarismo en todas sus dimensiones. Por un lado, digo, dos textos que suelen ser poco citados, ¿no? De él, que está bueno tratar de encontrar una especie de ensayo lírico que es Prosa del Observatorio, un libro del 72, se publica en el 72, muy cerquita temporalmente del conflicto, del caso Padilla, digamos, del arresto de Berto Padilla en Cuba, o sea, un momento de mucho fervorecimiento y de conflicto entre intelectualidad y política en la región. Cortázar, en lugar de estar pensando, como uno supondría que estaba pensando en ese conflicto entre la dirigencia cubana y los intelectuales de Casa de las Américas, el tipo está pensando en las anguilas a partir de una nota que lee en Le Monde, y todo eso mediado por un observatorio astronómico en la India, digo, como para... Buenísimo. Me parece que hay algo de Cortázar, que esto que decías vos, Edgardo, de escurridizo, ¿no? Como las anguilas, digamos, que siempre uno Ajá. quiere atraparlo y algo se escapa, ¿no? Uno quizás a veces se queda con esas imágenes más cristalizadas, las que hablabas vos, y que lo más sustancial siempre está un poquito como es que, sí, desviándose, Y en escurriéndose, ese huyendo. sentido, en ese sentido, muy chiquito, es Sí, sí. maradoniano Cortázar, ¿no? Porque Claro, te sí, acordás sí, que, absolutamente. que Maradona siempre dijo, yo no quiero ser ejemplo de nada, decía, ¿no? Y no solo lo decía, sino que además lo representaba en acto, que no era ejemplo de nada, ¿no? Y yo he escuchado a Julio, ¿no? Cuando saca el libro de Manuel, estar absolutamente, mostrar las cartas, diríamos, ¿no? Poner arriba de la mesa las cartas de lo que había podido hacer ese libro y de lo que le había costado y de lo que él mismo no estaba conforme Lo y de lo que imperfecto que lo era. leía y de lo que lo leía a la izquierda y me dice, me corren por izquierda y me corren por derecha. Y él estar y como una aceptación de decir, bueno, pero es así, pero esto, ¿no? Como algo de poder soportar esa imperfección, de Ujú. poder soportar esas condiciones, insisto, ¿no? Y no, insisto, de prestarse como a la efigie, ¿no? Como en ese sentido. Totalmente. En ese sentido también para nosotros es mucho más humano, diríamos, ¿no? Por eso se lo siente cercano, ¿no? Esto de la confianza amistosa de la que Claro, hablabas al claro, principio. claro, 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 Em, claro. sí. Y bueno, y lo último que iba a decir, que esto que te comentaba la otra vez a vos, Edgardo, este poema también difícil de conseguir en papel porque hubo una única edición, quizás, ahora dudo si se reeditó, pero bueno, es casi inhallable. El único que lo pudo conseguir fue Fede, que es Elogio del Tres, es un poema con litografías de un amigo de Cortázar, Luis Tomaselo, que se publica en el 80, en un momento en donde Cortázar estaba sumamente involucrado, bueno, con la resistencia en Argentina por la dictadura, seguía vinculado a Cuba, pero especialmente a Nicaragua, ¿no? Y fue un momento, Sí, sí. bueno, inaugural de la revolución del 79, digo. Y en Ajá. ese momento él, digo, hay una plasmación política muy fuerte en un poema que a priori uno pensaría como, bueno,
casi metafísico, ¿no? Donde habla de la potencia del 3 que se pone a danzar entre el uno y el 2, ¿no? Para volver a pensar esto de lo monolítico, el uno y el 2 como un mismo juego, ¿no? En definitiva, de lo uno, de lo totalizante, de lo que paraliza la reflexión. Por eso digo, Ujú. como que en distintos momentos él sale por una tangente que uno no hubiera calculado, ¿no? Por eso me parece interesante recuperar Total, eso. total, total. Sí, acá estoy viendo el chat. Patricia habla de em, la materia en la UNAUR. Eh, bueno, está buena Tengo la idea, muchos sí. amigos ahí en una UR también. En la UNAUR, sí, claro. Y Suni Gómez habla creo que de Elogio del 3, un libro de artista, pocas ediciones numeradas, enorme y precioso, en la Biblioteca Nacional Argentina, por obra y gracia, entre otras personas, de Fede, que logró que ese libro llegue a la Biblioteca Nacional. Es una alegría Este, reencontrar y encontrarlo a Fede acá, pues. También en la Fundación Juan March, sí. Gracias, Laura, qué bueno verte de nuevo. Y sí, qué bueno verse, que se reencuentren ustedes dos también, Edgardo, Fede y tantos otros y otras que estuvieron hoy. Por mi parte, súper contento con el encuentro. 2 horas, más de 2 horas hablando de Cortázar, se me pasaron volando. Esto queda registrado, somos víctimas de la grabación, todo lo que dijimos queda en letra Muy de bien. molde. Ahí va, ahí va. Em, Rompimos el champán contra el barco cortasariano Exactamente, es eso, hacia es eso. adelante. ¿Eh? Ahora zarpar. Bueno, manténganse atentos a las redes sociales, que para algo sí sirven y es para difundir este tipo de encuentros. Esperamos de acá a 2, 3 meses aproximadamente poder reeditar el encuentro con otra invitada, otro invitado, también invitando a volver a leer y a descubrir también zonas inexploradas de la obra de Cortázar. Gracias, Edgardo, otra vez en Maravilloso. nombre de los Por coordinadores y favor, las gracias coordinadoras a todos. Gracias. del encuentro.